The circulation of emerging, experimental, and newly synthesized ideas is central to the work we foster here at the APS. The openness to communal feedback that we encourage requires equal amounts of vulnerability and trust, as the projects in discussion are in formation and flux. So please treat this presentation as a work in progress and do not recirculate this material in your own scholarship or teaching without the presenter's explicit permission. Today we are using Zoom meetings. If you have a question, please raise your hand or type your name or question into the chat. I will make a queue of those names and call on you in turn in the Q&A period. To ensure the best quality of our discussion, please, I ask that if you are not speaking to keep your microphone on mute. The presentation will be delivered in Spanish and live interpretation will be provided by David Schmidt. Thank you very much, David, in advance. For English speakers, because we are offering interpretation through Zoom, it is important to choose the English channel so you can hear the simultaneous translation into English when there are comments and people presenting in Spanish. If you are on your computer, you will find the globe icon at the bottom of your screen. You can choose the channel there. On mobile and tablet, you will find it on the 3 dots on the side of the screen. Para los hispanohablantes, puede acceder a la función de interpretación de Zoom. Si está en su computadora, encontrará el símbolo de mundo en la parte de abajo de su pantalla que dice interpretación. Puede seleccionar el idioma allí y si no quiere oír en el inglés, seleccione Mute Original Audio, silenciar el audio original. Si está en celular o en tableta, presione los 3 puntitos al lado de su pantalla para acceder a las opciones de audio y desde allí acceder a interpretación. For today's meeting, we're finally very pleased to welcome Rayo Cruz, who will be presenting his work on teaching Zapotec as a second language. Rayo is a master's student working on his thesis in applied linguistics at the University of Guadalajara, Mexico. He is a speaker and teacher of the Zapotec language and promotes the learning of Zapotec as a second language. He is a founding director of the Bunizhda Collective, an initiative that seeks to make the Zapotec language visible on the internet. So with that, I will turn the floor over to Rayo Cruz. Bienvenidos, Rayo. Pariush utele, escalale svale, ma za rozanagale, guiru chupatsuna diza, e shriton bile ronto scuola che da shritalen. Mishkela ronto kavish pa reinto gunto lenka. Na che lagua, da doi da shritalen novile. Wa shritan bile ki chiukatsuna isa gudella una scuola che da shrita. Na rodo isa galaga yugala, gudella ronto tu curso ga uluseda kabunachi, ili nei da shrita kero. Sono uccisi come una cicudacche, una codellato. Ti isanare itu isalato zona gruppo. Na ilacha walika yigute, gudu isa kago itu isalato zona gruppo, pero tebe blika, tebe bijenka y tebe na chin, tus buka na codellato. La sky isa gudu di salato youtube li ben ki kursone. Tus ga risloro ruluito si ala. Ati isa gudu di codellato ruluito yulati. Tuaniga kika punachina chigulizwa gan argela. Curso ni runtu leilu internet. Runtu jenis zoom nasa narquato ruitu diza. Lenruseat ugatar naro bipatto alen dashida. Yuka punachi era akalo curso ni tagisha kalati dumi. Nade shupaga yuazwa na curso ni. Tuni runtu leijin rigisha to yugoturiaza ki gakka scuola ni. Tebe no rung neto kulen ni gigunto curso ni tebe no gisha neto tebe no runa keto domi to skas domi da ta gisha ka be tabe se ave na katordu viketo bishkena luito da shiza
Tunir na to ki la uchisa sparu da shiza kero. Tibira la udero la taki ula ska diza ki kabun gula kero. Yezana kwa ga tibira ta ne kabun archi da shiza. Ati tuini quidi ki shoshna kabe te bulu ikine la kabe diza kero. Tu siangu kazani de. Tu siambu lo saga shoshnaro. Niki tuli nei da shiza. Butitan la ke butita ke la ke bulu riji ke la ke. Yazika la bunachi tumba jun. Tu tumba rani. Leng laska bun stila leng yugo bunachi tana be bulu la bulu libi ka bunachi wala hata kero ni kitu kapitane di stila tu jangu ka keke be ke de o saka bu ke la ke ati to ana gulu chogi tane tibera uluiru di ashiza ne tra uluiru lei ka di kero kabe suaro tane ki kabe te kabe la yechi gudero tane bani gula kero kabe no uji la kabe ki gakara ki kabe ji atane ka gukati guzloru ula di ashiza kero len asa gobierno ki México zi guzwe ga gung ni usule da shida kero nikituan a bunachizian bera bang len ka bun ni gula bedo isa as bunachitira ta ne ka da shida ati na yugu kabe kwidi tu wini kabe buse di kila kabe di da shida srusna kabe yu bala be ta dillabe o tu pishan ki srusna kabe ta kabe buluikin la kabe da shida nasa bunachizian na roa kala jiki zwaka ciudad yubla o yubu país yubla yubu kabuna china ta tadaka tadaka na tugila gashuli sea di dashida tuana zwatu toniro luito di dashida kika yubu kabuna china re ke ulu seda di dashida seki ke ulu seda ilaka ka ili ne di zana gune kabuni gula kiki tuana runtu scuela ki dashida ki ngata tu la paga ulu seda bunachi teni ili ne ilaka ili ne di dashida na como tunakaro bun yechi do tibe no rumba las tizaro tibe zo a gazzaro scuola o seda rulei chare ne ruga karo ne rulei karaka ya sikala di zata nambe Luisa Liuni rueru ka scuola gar seda ke leiki o ga ulu seda lei rinka munachi atire o bun shiza tibe no so a ulu ire o shiza tibe zo a ga zaro seda rulei tibe ru scuola ga zaro ki gakaro ne ru shiza tus bedona kwa kabe lu yuzi kero ta kabe tane belai sam bedo belula o México tibe dega kaul se be da shita chava tanes lei sushna kabe wala kabe lei sha laki ulu lize la kabe da shita malaka vaniga varun ila kabe da shita bedo kabe shita to ane to nirna to ki la sua scuola la gata scuola quiero kas ga o se da shita tibera la gumuru sa gobierno buna jingna kuiru na kwekiro scuola kiro kana ka ikalo to tituana na kwato uluitu da shida kiro banaka banigo uluiru da shida o useda ru da shida ka birnale nbile na nirni an baniga banaka uluiru di da shida como tibide ga useda uluiru lei tibino so ausan ire o gakashni uluiru da shida con gudel akas aruna scuola ki da shida na gula guslawa isa gala ga yu gala so ilaji kuni sida aga kashni guna awlu al shita apu chira ka rolo alina chi guslo orbu jbeika runa escuela na gusla wa baniga wa beni neda ni ite ni kanasta abinia o bishguna twa ru ay ashklenka ya ashklenka yugubuna china guda akal kurso ni na gudela arun alay como ashklenka buna china guyu ulenda rusel arulu al shita na jabachi nesta aga kashguna escuela ni kan agonia activide ga usedar ulu iru dashida quiero kika zoaga gawiro ni ka zoaga gawiro tu libro con ayudar en tu gichiga za colección o ga za ejercicio len yugu ka jengunguru karaka katib sedaro di inglés o vipala di za tanabe lo isal yuni o karaka buni gringo tu sei dashida raka karaka buni gringo tu sei dashila raka tawi ke tu libro ka gaulu sede di dashida gaulu sei bastila na ati re otebe zoaga chiro libro boni rojin cha ana caro maestro cara ka genere ulo iro di stila e waka chiro tu libro ki da stila ga roti ke len yu la da ulo iro di stila na len yu ka libro na ati di stila ke roti bide yu ka libro na
las ka raka ki ka se da be shi te besua ga ilawi be libro ki se da be las ka te besua no lengui ka be di za te be de ga kailun ka be ga iluni ki be jindi da shi da na karaka ka tir sero di inglés raka ro yuro película y astu yuro internet tu se nagaro tu yuro tu gunsh tangaro tu kitaro lendi da shi za kero ga sayu kutan ati nikituana erunska baniga useda ka laibunachi le laska baniga run ului ulai de ki uso shokki na ka loro ki gakkar ului ului shigana nasa no pateni ulu seda le era la ili nes ki tibina ka yulos de ki ulu gila gaka ilun ki la ka ili nei da shiza kironi tawilaji ni tsala ulai netuni ra kashbato shun scuola che toni reni tu isato magra gruppo reni tu igintu ga yuka bet teni bul sebe da shiza ki ili jimbezito ulu besh salen di tana reni tu igintu ga ili kwa bunachi ilaka ili nei da shiza skalen scuola che tu aso ator sea tu magra ga kashguru uluiro ga ka uluiro kabunachi da shiza kiro como tibi nakatus karzediro inero da shiza kati ralanero lei lenkatir sedaro lei chigojonero katiro rupara diza narnero naza karsero tu diza rupar nero deni ga kashgungur ulu iru lei len ga kashu sedaro lei jignar na laj aguna ani renda usay da una chili ne yashida ne anirni aki wakaili kwa una chi kubil inestidaro de bishpagumuro ki ila kabiri ne lei bedo ki ne lei bunachi chit anetu diza yubla bilizedi ke naga ke bedo wen tu andar dato en tu escuela ki yashida como nuestro ki wakakero tebe nakayulas baniga naka ziang isa ke la ki ila kabelei beteni bulsa belei nestaisa tibi gaka kabelei chupatsuna veos netonir nato ki tu escuela na kinero ki uchisas panro yashida kero lei escuela narda toronto len tu escuela wazakir useda winero yashida wazakika bunachul useda ilinelei wajintu zaga yugo escuela keto walinebe yashida kana katura kashbato nazaneda zehar seda madra len nazar nesta madra len jingniruna yugaj shunu iza titera chiraka ulu abla shida titera chi na bashina len rakash bachi gojun escuela ni naza chi zebuna chi anei la shida escalen escuela ni niki niki guliso abuli seda lai len ani escalen kamuna chi guliso abuli seda len ani tonina katura en laguna naza renda ki yugute tebe teni bul seda be il iligir a escuela ni kakabe guni loro gobierno o zuano gungur ayudarle en domi kunir gunara la gungur escuela quiero que es lo gungur lei sancha a tales usuario lo de gobierno yugo escuela que gobierno o no pala ulo ido shida quiero tibi se quiero chisas paru lei wa jin za ga ula ska chika vive la jiro lei chika vive la jiro lei re o kuniro to ana tiber da argil ha domi ki gobierno o no gun ayudar o nula kirjane aki kika tibi la escuela que ani tsu que kabe beteni bol sedabe ne anir ni aki teni ki beteni bol sedabe la ligi ja gal kika gala escuela ni na kika ashun asa gaka gun rotur eni ki kabi kwabire o nula zuaro na do miki gun rojenna de ki tu loro kire ona naka lunaro stigalo lunaro naka chaula o walinele ibunachi yuchidachi nuga yo isa katina. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra charla. Quise hacer un resumen de lo que vamos a hablar hoy en esta reunión en la lengua zapoteca. Yo soy hablante del zapoteco, soy originario de una comunidad que se llama Yagavila, en la Sierra Norte de Oaxaca. Y bueno, voy a empezar a compartir con ustedes. Soy parte del colectivo Bundesliga. El colectivo Bundesliga es un colectivo que está trabajando, haciendo cosas con el zapoteco, con el idioma.
y somos varias personas, varios compañeros que vivimos en diferentes lugares, pero que estamos unidos en este colectivo bajo este nombre y hacemos algunos trabajos para el zapoteco. Tenemos algunas, algunos perfiles en las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en, en, en YouTube. Pueden encontrarnos como Bunishita. Ahí tenemos un perfil de una página de Facebook, un perfil en Twitter, en una página de Instagram. También tenemos un canal de YouTube y ahí creamos contenido relacionado al zapoteco, contenido sobre el zapoteco. En Facebook hacemos memes, publicamos imágenes, en YouTube subimos videos sobre zapoteco, algunos enseñando zapoteco, algunos hablando zapoteco, otros sobre la lengua y cultura zapoteca en general. Y, y bueno, este es el colectivo Bueneshita. Y no sé por qué no puedo ver la opción de compartir pantalla en este momento para, para mostrarles la presentación. Ah, ya la tengo. Ya la tengo. Bueno, rápidamente les muestro, esta es mi, este es el canal de YouTube, si quieren revisarlo, ahí hay material, hay videos sobre zapoteco. Este es un video sobre los números en zapoteco. Y este es nuestro perfil en Twitter, nuestra cuenta de Twitter. Ahí pueden encontrar también este, información, ahí nos pueden contactar para participar en nuestro curso o para algún tipo de colaboración. También tenemos esta página de Facebook que se llama Bunishita y bueno, pueden buscarnos ahí. Usamos algunos memes para, pues, para hablar del zapoteco, para hablar de los temas que tienen que ver con el zapoteco. Y bueno, eso es lo que tenemos en las redes sociales. Ahora voy a poner mi presentación para que empiece a compartir con ustedes acerca de la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Bueno, como les mencionaba, somos el colectivo Bunishita. Bunishita es el gentilicio de los zapotecos del Rincón. En la Sierra de Oaxaca hay una zona que se llama el Rincón y ahí se habla el zapoteco que nosotros llamamos Ditashita. Y Ditashita en español es conocido como zapoteco del Rincón. Y Bunishita es el gentilicio de las personas del pueblo zapoteco que vive en esa región y por eso nosotros nos hacemos llamar Bunishita en las redes sociales. Esa es nuestra autodenominación, nuestro autónimo, y nuestra lengua se llama Ditashita. Bueno, quiero empezar por compartir con ustedes un poco de información sobre mí. Virum Baduja es hola, ¿cómo estás? Este, Nedala Rayo, mi nombre es Rayo Cruz. Nedana Yagavila, soy de una comunidad que se llama Yagavila, en el Ayo a Chidauro Aiza. Tengo 34 años. Nedazo Alula A. Yo vivo en Oaxaca. Nedaru una Jingirulu Ashida. Yo me dedico a la enseñanza del zapoteco. Nedaru Sed a maestría en lingüística aplicada, LU Universidad de Guadalajara. Yo estudié la maestría en lingüística aplicada en la Universidad de Guadalajara en la generación 2021-2023 y actualmente estoy escribiendo mi tesis. Mi tesis es un estudio comparativo sobre cómo se habla el zapoteco Ditashita en diferentes comunidades. Estoy analizando 11 diferentes comunidades y bueno, con la ayuda de la doctora Bim, mi directora de tesis es la doctora Rosemary Bim Gascona, que es una lingüista zapotequista que se dedica al estudio de lenguas zapotecanas.
A continuación vamos a iniciar de lleno con la presentación. Eso es lo que vamos a hablar durante esta media hora, 40 minutos que va a durar la presentación. Les voy a contar un poco de la historia del curso, cómo surge y cómo se ha desarrollado. Les voy a compartir un poco de algunos de los temas que trabajamos en el curso. Voy a hablar del financiamiento, cómo financiamos este curso, estas clases. Luego quiero compartir los retos, las dificultades para la enseñanza del zapoteco y también para su aprendizaje. Las dificultades para enseñarlo como maestro de zapoteco, pero también las dificultades para los que quieren aprender a hablar zapoteco. Luego quiero discutir un poco por qué enseñar como zapoteco como segunda lengua, cuál es la importancia de enseñar el zapoteco como segunda lengua. Y después quiero compartir algunos planes del colectivo Buenishida con respecto al curso de zapoteco en el mediano y largo plazo. Y finalmente compartir algunas conclusiones con ustedes. Bueno, para empezar, vamos a hablar del curso. Nosotros empezamos a dar clases de zapoteco en el 2020. En octubre del 2020 hicimos el primer programa piloto de 10 clases, de 10 sesiones, y posteriormente el año siguiente, en 2021, hicimos hicimos el primer curso ya bien, en forma. Actualmente lo hemos hecho 6 semestres y este semestre, el 2024A, va a ser el séptimo semestre que vamos a hacer el curso. Y es un curso, el curso que iniciamos es el que llamamos curso básico. Es un curso introductorio a la lengua y cultura zapoteca. En la siguiente diapositiva les voy a presentar los temas que trabajamos. Y ese es el mismo curso que hemos repetido durante estos años y hasta el primer semestre del año pasado solo hicimos el curso básico. Y fue en 2023B, en el semestre de 2023B, digamos en el otoño del año pasado, que abrimos por primera vez el curso de Zapoteco 2. Y más adelante les voy a comentar, el sueño es tener más niveles de este curso. Y bueno, es un curso en línea, trabajamos vía Zoom y usamos Google Classroom. No tenemos actualmente un curso presencial y actualmente solo trabajamos en línea, trabajamos en Zoom y también pues creamos contenido en las plataformas de internet, en las redes sociales. Esta es voy a compartirles ahora algunas de las imágenes que hemos hecho para promover el curso, para difundirlo en las redes sociales. El primer curso piloto que hicimos tuvo un costo de 300 pesos y el segundo tuvo un costo de 500 pesos en el 2021. Este curso ya incluía 20 sesiones, 20 clases. El piloto solo eran 10 sesiones. Y en 2022 ya aumentamos el costo a 600 pesos. Bueno, también es del 2022, de 600 pesos. Am, Luego, en 2023, el primer semestre del 2023, todavía me parece que cobramos 600, pero después aumentamos el costo a 650. No, eso fue el último semestre de 2022. En 2023 aumentamos el costo a 650. Y bueno, esas son las imágenes que difundimos en las redes sociales, ¿no? El año pasado el curso estaba costando 650 pesos y el año pasado también ofrecimos la apertura de 3 grupos, pero no logramos el mínimo de participantes en cada grupo, entonces al final solo abrimos un grupo. Los que se inscribieron a los otros grupos se juntaron en un solo grupo, el de sábados y domingos. Y bueno, es la primera vez que también ofrecimos la posibilidad de crear 3 grupos y que también abrimos el curso 2. Actualmente el curso tiene un costo de 660 pesos, le aumentamos 10 pesos con respecto al semestre pasado. Y bueno, esta es la imagen, la promoción de este semestre.
Este curso, el curso básico de zapoteco del 2024A, va a iniciar en el 24 de febrero. Queremos abrir también 3 grupos, siempre que alcancemos un mínimo de participantes para poder abrir cada grupo. Y si no, vamos a unir los grupos en uno solo. Queremos abrir un grupo los sábados y domingos al mediodía, a las 12. El grupo 2 lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Y el grupo 3 martes y jueves a las 6 de la tarde. Como les decía, todo es en línea, vía Zoom y Google Classroom. El costo es de 660 pesos y las inscripciones están abiertas de aquí hasta el 24 de febrero. Nos pueden contactar a través de las redes sociales de Bueneshida para inscribirse. Bueno, los temas que abordamos en el curso básico, les voy a mostrar algunos de ellos. No voy a entrar en detalle, solo les voy a mostrar rápidamente algunas de las cosas que hacemos. No voy a dar clases de zapoteco en ese momento, solo voy a compartirles un poco de lo que hacemos durante el curso. Entonces, pues hablamos de los saludos, del padiush, que es el saludo que usamos en la sierra y en otras zonas donde se habla zapoteco. Esa es una pequeña conversación que practicamos con los estudiantes que entran al curso básico de zapoteco. Esa también es una pequeña conversación. Y aquí hay otra pequeña conversación que también hacemos con los estudiantes que practicamos, ¿no? Y este tiene un audio para practicar la escucha. A continuación se las voy a poner y pueden seguir la conversación a través del texto que tenemos aquí. Escuchen. Padiush Bislo, Adiós, neda la rayo. Nasli, Nedalea Ruth, Gashbili, Nedanaka Biloa, Nashli, neda naka villagavila. Balash Isayu, Chinaurua, Nasli, Chupaura, Juaneta, Wakacha Uzagaru Nachi, Waka, Uzagaron. Bueno, esa es una pequeña conversación del curso. Padiush Bislo, Y bueno, en el curso también hablamos de la escritura zapoteca, hablamos de los glifos zapotecos, la escritura antigua, la escritura de la época colonial y qué está pasando con el zapoteco en la época contemporánea actualmente, ¿no? ¿Qué está pasando con la escritura del zapoteco? Hablamos de los préstamos lingüísticos, cómo se incorpora las palabras del español al zapoteco y qué está ocurriendo en torno a este fenómeno de los préstamos lingüísticos. Hablamos de la zapotequización, castellanización. Aprendemos los números en este curso básico de zapoteco. Aprendemos los colores. También aprendemos un poco de gramática, esos son los pronombres personales, estos, los posesivos en zapoteco, un poco sobre sobre la conjugación de verbos, cómo se conjugan los verbos, cómo funcionan los aspectos en el zapoteco. Y bueno, esa es otra parte de lo anterior, son los pronombres en singular y estos son los pronombres en plural. Abordamos partes del cuerpo, hablamos de las preposiciones, hablamos de los interrogativos, demostrativos. Y bueno, este curso básico, como les mencioné, es un curso introductorio a la lengua y cultura zapoteca. Los participantes aprenden unas expresiones básicas en zapoteco, pero es un curso más introductorio. Abordamos mucha información cultural, mucha información sociopolítica, mucha información histórica y es tiene un componente teórico bastante fuerte el curso básico de zapoteco. Y bueno, aprenden un poco de cómo funciona el zapoteco, cómo se oye, cómo se pronuncia, cómo y también cuál es un poco la gramática del zapoteco, cómo funcionan las reglas de la lengua, cómo funciona la sintaxis y todo eso, ¿no? Cómo se puede construir un texto.
Pero pues de este curso la gente no sale hablando zapoteco, ¿verdad? Son 20 sesiones de entre 1 y 2 horas. Nadie aprende a hablar un idioma en 20 clases, ¿verdad? Y pues, pero tienen una base para empezar a estudiar zapoteco. Y más adelante les voy a hablar más del curso de Zapoteco 2, y ahí es donde ya entramos más fuerte a aprender zapoteco. Bueno, en cuanto al financiamiento, este curso se sostiene básicamente por el pago que hacen las personas que entran al curso. No tenemos ningún tipo de financiamiento, no recibimos dinero del gobierno, de programas del gobierno, ni tampoco tenemos financiamiento de ONGs y de fundaciones privadas. El curso existe gracias a la gente que está dispuesta a pagar para participar en el curso. Y eso tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque por un lado nos permite ser muy independientes, pero por otro lado también, si no logramos un mínimo de participantes, tenemos que cerrar un grupo o cancelar el curso si no tenemos suficientes personas, porque pues no nos conviene hacerlo con pocas personas, ¿verdad? Esas son las desventajas. Y tampoco desdeñamos la ayuda del gobierno o el financiamiento de fundaciones y todo eso. Simplemente ahorita no estamos haciendo eso. Hay personas que se dedican a trabajar con programas del gobierno, hacen muchas actividades con eso, otras que hacen trabajos con financiamiento de ONGs, de fundaciones, y también hacen cosas muy importantes. Obviamente tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Una de las desventajas de este tipo de financiamiento es que solo se hacen cosas cuando hay financiamiento, cuando hay presupuesto de ese tipo, ¿no? Y yo he participado en muchos proyectos, muchas iniciativas de este tipo, o que también se financian con donaciones, pero muchas veces cuando ya no se recibe ese apoyo, también esos trabajos se caen, se acaban, porque ya no hay continuidad, ya no hay posibilidad de hacerlo si se acaban esas ayudas, ¿verdad? Y por ese lado, nosotros creemos que el hecho de que se pague el curso nos permite tener mayor continuidad siempre que logremos un mínimo de ingresos, ¿verdad? Los ingresos pues no son muy altos, y los usamos más bien para mantener nuestra página web, para costear algunas cosas del curso. Y actualmente no vivimos de esto. O sea, no nos genera ingresos para vivir de eso, ¿no? Todas las personas que formamos parte del colectivo Universidad tenemos un empleo, nos dedicamos a algo que nos genera ingresos para vivir, para comer. Hay personas, compañeros que tienen algún empleo fijo, otros, como en mi caso, trabajo como profesional independiente, y, eh, y pues así vivimos, ¿no? De eso vivimos. El ingreso del curso es más bien para las actividades que hacemos con el zapoteco. Y bueno, el único apoyo que hemos tenido hasta este momento es el apoyo de una organización que se llama Surco, aquí en Oaxaca, y ellos nos prestan su cuenta de Zoom. Ellos tienen una cuenta de paga de Zoom, y eso nos permite también trabajar el curso de forma ininterrumpida. Y bueno, con ellos iniciamos el curso en el 2020 con Surco, y también con una universidad que se llama, una universidad autónoma, por decirlo, una universidad alternativa que se estaban formando en la Sierra Norte, que se llama CEUSHIZA. Y con estos tres colectivos, Surco, CEUSHIZA y el Bundeshiza, iniciamos el curso en el 2020 y seguimos trabajando juntos actualmente. Bueno, ahora quiero compartir rápidamente las dificultades para enseñar y aprender zapoteco. Primero, una de las dificultades que tenemos es que no hay material didáctico, no hay recursos didácticos para enseñar zapoteco. No existen materiales para el maestro, pero tampoco existen materiales para el estudiante, ¿verdad? Para la persona que quiere aprender zapoteco. Hay materiales hechos de forma aislada, em, o que son de otras variantes que muchas veces no funcionan en la variante que nosotros trabajamos. Entonces, esa es una limitante.
tampoco hay una formación para maestros de zapoteco. No hay un lugar donde una universidad o un espacio donde tú puedas ir y decir, yo quiero ser maestro de zapoteco, quiero formarme como maestro de zapoteco, y que ahí te enseñen a enseñar zapoteco. Me parece que en la UAPJO es la Universidad Autónoma de Oaxaca, creo que es la universidad pública más grande del estado. Me parece que tienen un programa, ellos tienen una licenciatura en idiomas y creo que ahí trabajan un poco el zapoteco. No sé cuántos maestros de zapoteco han formado, si lo han hecho a profundidad. Y también ellos tienen un curso de zapoteco. Y me parece que también la Universidad La Salle aquí en Oaxaca tiene clases de zapoteco, pero no sé si tienen formación para enseñar zapoteco, ¿verdad? Entonces, eso es otra limitante. Tampoco la enseñanza del zapoteco como segunda lengua está muy desarrollada y pues no tenemos, no tenemos tantos materiales y tampoco existe una tradición, digamos, de enseñar el zapoteco como segunda lengua. Y luego, por la falta de materiales, por la falta de recursos, por todo eso, también nos preguntamos cómo practicar el zapoteco. Es una de las reflexiones que tenemos en el curso básico, en una de las sesiones. O sea, yo les pregunto a los participantes del curso, ¿no? ¿Ustedes qué están haciendo para aprender zapoteco? ¿Cómo practican su zapoteco, no? Para aprender una lengua, uno puede aprenderla rápido o lento, dependiendo de muchos factores. Entre ellos, aprender un idioma depende de cuánta exposición tienes a la lengua, ¿no? Si tienes una inmersión en la lengua. Y, y si no tienes inmersión en la lengua, o si no se habla la lengua en tu país, por lo menos cuando estudiamos lenguas hegemónicas, lenguas dominantes como el español o el inglés, tenemos acceso a muchísimos recursos para practicar la lengua. Podemos ver películas, podemos ver videos en internet, podemos leer muchos textos en internet, podemos comprar libros, podemos acceder a muchísimo material, ¿verdad? Cuando estudiamos inglés, pero con las lenguas minorizadas, con las lenguas empobrecidas, con las lenguas oprimidas como el zapoteco y como el zapoteco, como todas las lenguas originarias, no existe ese material, no existe esa abundancia de recursos para aprender zapoteco. Y tampoco es una lengua que puedas escuchar en la radio, que puedas ver en Netflix o que puedas ver en YouTube o en las redes sociales para practicar. No es fácil aprender zapoteco en ese sentido, ¿verdad? Aprender un idioma, los idiomas son fáciles en cierto sentido y difíciles en otro sentido, ¿verdad? Pero una de las cosas que complica aprender zapoteco desde nuestro punto de vista es la poca disponibilidad de recursos para practicar, para aprender, para estar en contacto con la lengua, para practicar la lengua. ¿Dónde practicas? ¿Con quién practicas tu zapoteco, verdad? En cambio, cuando aprendes inglés, pues es totalmente diferente. Y bueno, esto es en ambos lados, es en ambas direcciones, tanto para enseñar, tanto para el maestro, todo este tipo de cosas son limitaciones, también para el estudiante de zapoteco. Estas cosas que mencionas también son limitaciones para aprender zapoteco, ¿verdad? Y nos hemos preguntado cuánto, cuánto tiempo nos llevaría a aprender zapoteco, a llegar a hablar zapoteco. Y es una respuesta difícil, depende de muchos factores, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que estamos trabajando en esta parte, ¿verdad? Y ahora quiero comentar rápidamente por qué enseñar zapoteco como segunda lengua. Y bueno, ahora que estaban compartiendo esta charla en mis redes sociales, alguien comentó que en realidad el zapoteco es nuestra primera lengua, que no es nuestra segunda lengua. Y quiero aclarar un poco esos conceptos. Pues hay las lenguas que hablamos desde chicos, que aprendemos en casa con nuestra familia desde niños,
Se les conoce como lengua materna o L1 o primera lengua, ¿verdad? Pero a la lengua que aprendemos después mediante un proceso, y puede ser mediante un proceso de aprendizaje formal o también puede ser como adquisición más o menos natural. Se le llama segunda lengua o L2 y una persona puede aprender una tercera lengua, una L3. Y bueno, cuando hablamos de enseñanza del zapoteco como segunda lengua, nos referimos a al hecho de aprender la lengua en la comunidad como lo aprenden los niños, como se aprende en la infancia, como lengua materna. Son dos procesos distintos, aprender una lengua como lengua materna y aprender una lengua como segunda lengua. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es aprender el zapoteco como segunda lengua, es fomentar la enseñanza del zapoteco como segunda lengua para personas que hablan una lengua materna distinta al zapoteco, ya sea personas que su lengua materna es el español o el inglés o cualquier otra lengua, que deseen aprender el zapoteco como segunda lengua, personas que hablan mije, que hablan chinanteco, que hablan mixteco. Eh, Existen metodologías, existen técnicas, existen estrategias para enseñar una lengua como segunda lengua, como un proceso formal. Y bueno, lamentablemente el aprendizaje del zapoteco y de las lenguas originarias en general, como lenguas minorizadas, lenguas empobrecidas, lenguas oprimidas, hasta ahora está limitado a aprenderlo como lengua materna. Eh, el 99% de la gente que habla zapoteco o que habla una lengua originaria es porque lo aprendió como lengua materna, ¿verdad? Hay casos de personas que aprendieron zapoteco o una lengua originaria como segunda lengua. Son casos muy excepcionales y generalmente es porque se fueron a vivir a esa comunidad y el proceso de aprendizaje que llevaron pues fue distinto, ¿verdad? Fue de inmersión total en la lengua y lo aprendieron. Pero bueno, nosotros le apostamos a la enseñanza del zapoteco como segunda lengua porque pensamos que es una posibilidad de crear nuevos hablantes de la lengua. La mayoría de los hablantes de zapoteco y de lenguas originarias, eh, muchas veces en las redes sociales me comentan, es que el zapoteco no se enseña en las escuelas, eso se aprende en la comunidad, se aprende con los padres, en la familia. Sí, pero eso es una forma de aprender una lengua, ¿no? Como lengua materna. Existe otra forma de aprender una lengua que sería aprenderlo como segunda lengua. Y bueno, en las comunidades indígenas, las personas que hablan lenguas originarias, muchas veces, bueno, casi siempre son bilingües o el 99% son bilingües, somos bilingües, pero no necesariamente aprendieron la segunda lengua como segunda lengua, no necesariamente llevaron un proceso de aprendizaje formal de esa segunda lengua. Muchas veces adquirimos el español, en mi caso yo adquirí el español porque pues había que aprenderlo y no hubo un proceso de enseñanza del español como segunda lengua. El sistema educativo mexicano, en mi caso, asume que los niños indígenas son hablantes de español y en las escuelas nos enseñan en español, nos enseñan el español como lengua materna y toda la enseñanza de lo demás se da en español. No existe una enseñanza del español como segunda lengua. Entonces, podríamos decir que más o menos también el español se aprende como lengua materna de alguna manera, ¿no? Y aunque puede ser tardío el aprendizaje del español. Ahora en mi generación, ¿no? Ahora los niños generalmente aprenden las dos lenguas juntas o muchas veces aprenden primero el español y después van desarrollando el zapoteco. eh, o muchas veces aprenden primero el zapoteco, luego van desarrollando el español. Pero me parece que actualmente se está dando de forma simultánea el aprendizaje del español y del zapoteco. Pero no deja de ser una forma de adquirir la lengua como lengua materna, ¿verdad? Entonces, las personas que han tenido la oportunidad de estudiar una lengua como segunda lengua, de tomar clases en esa lengua, pues saben que no es el mismo proceso, no es el mismo procedimiento, ¿verdad? No se aprende de la misma forma. Y bueno, eso es lo que queremos nosotros desarrollar, cultivar la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Creemos que es posible, hay metodologías para eso, es posible porque hay gente que está interesada en aprender esa lengua y también la enseñanza del zapoteco como segunda lengua nos abre una posibilidad
de regenerar la lengua, de recrear la lengua. A veces yo me pongo muy pesimista con lo que observo en las comunidades. La tendencia es que sigue disminuyendo el número de hablantes de zapoteco en las comunidades y en todas las lenguas originarias, ¿verdad? Eh, Cada vez los padres ya no les enseñan a sus hijos el zapoteco. Y entonces la enseñanza del zapoteco como segunda lengua nos abre una oportunidad para crear nuevos hablantes, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuándo lo vamos a lograr, es un proceso difícil que lleva tiempo, pero es posible, es posible. Nuestro sueño es lograr eso, ¿no? Y bueno, les decía que hay personas que han aprendido zapoteco como segunda lengua. Quiero presentarles al padre Pablo Merne, es un sacerdote irlandés que vivió en mi comunidad, en Yagavila, durante 20 años y él aprendió a hablar zapoteco. Él hizo varios trabajos en zapoteco, varios materiales, y él es un ejemplo de personas que han aprendido a hablar zapoteco como segunda lengua, ¿verdad? Sin enseñanza formal, sin aprendizaje formal, simplemente se fue a vivir a la comunidad, empezó a oír a la gente, a escribir, a interactuar con la gente, ¿verdad? Que es una de las formas de aprender una lengua, pero también la enseñanza de la lengua como segunda lengua es posible, ¿no? Y bueno, el padre Pablo aprendió a hablar zapoteco, hablaba en zapoteco con la gente. Hubo otro misionero que era originario de Austria, también que en Yagavila le llamaban, su nombre era Simón y le decían Simón Kuchigishi, Kuchigishi quiere decir jabalí. Él adoptó ese apodo y le decían Simón Jabalí, Simón Kuchigishi. Él hablaba totalmente en zapoteco con la gente, en la comunidad. Él se aculturó totalmente a la comunidad. Trabajaba con la gente en el campo, se iba a trabajar con la gente en los cafetales, en la caña, en la siembra del maíz y todo eso. Y hablaban muy bien el zapoteco. Y bueno, yo colaboré con el padre Pablo en un libro. Este es un diccionario, un libro de conjugación de verbos en zapoteco de la Sierra Norte. Es un libro que se publicó en el 2015, un poquito después de que falleció el padre Pablo. Y bueno, les comparto que hay personas que han aprendido a hablar zapoteco después de su primera lengua, ¿verdad? Y bueno, finalmente, rápidamente también comentarles nuestros planes en el mediano y largo plazo. Queremos desarrollar más niveles del curso. Les comentaba que tenemos el curso básico, luego tenemos el que llamamos el curso de Zapoteco 2, que en realidad es el primer nivel, ¿verdad? De Zapoteco. Y queremos crear un curso virtual también que esté disponible para estudiarlo en Internet de forma autónoma. Queremos seguir creando recursos didácticos. Queremos formarnos, seguirnos formando en la enseñanza de zapoteo como segunda lengua. Queremos desarrollar nuestras propias metodologías para la enseñanza del zapoteco. También nos gustaría en un futuro próximo formar maestros de zapoteco, compartir nuestra experiencia con otras personas que deseen enseñar zapoteco para que, para que puedan dedicarse a eso si es lo que quieren hacer, ¿verdad? Queremos escribir libros guías para la enseñanza del zapoteco, libros para el maestro, libros para el estudiante, y estos son nuestros planes para el futuro, ¿verdad? Y bueno, hasta ahora el zapoteco solo se aprende como lengua materna o como inmersión total en las comunidades, pero nuestra apuesta es que se pueda aprender como segunda lengua. Y bueno, para cerrar esta presentación, para ir cerrando esta presentación, les quiero compartir una pequeña canción que también aprendemos en el curso de zapoteco. Esta canción dice Yo soy zapoteco y habla de los quelites. Los quelites son unas hierbas que se comen en las comunidades y dice yo como quelite, como mucho quelite y si vienes a mi casa no pasarás hambre porque tengo muchos quelites, ¿no? Puedes comer quelites, puedes desayunar quelites, puedes cenar quelites y puedes comer los quelites que tú quieras. Entonces, les comparto esta canción y con eso cerraría mi participación. Terminando la canción, le regreso la palabra a Brian para seguir con la charla.
Muchas gracias por su presentación, Ryan. That was wonderful. We have time for questions now. People can put them in the chat and I can read them in English or Spanish. Una disculpa, Sí. olvidé poner el compartir sonido y por eso quité la presentación, pero quiero poner la canción para compartir con ustedes. Please, I'm sorry. Please go ahead. Yeah. Neda naka buneshita naka neda ragua neda yogote kwam yogolote guaragua neda gatera neda kwanjishe bashi bashi neda yut kwanjishe kwanyo kwanros kwanlebesho kwanyuza kwanseto kwanapa kwanla'a kwanbrusu kwanley kwantoto kwanil tojeonate tolabura jute kwanjishe kwanyo kwanros kwanlebesho kwanyuza kwanseto kwanapa kwanla'a brusu kwanley kwantoto kwanil tojeonate tolabura jute. Catellito no yo que aneda, goboteo yulardón, trate cuande que aneda, gaguisil, gagoshu, gagotsu, biguan, gagoloy, trate cuande que aneda, cuanjishe, cuanyo, cuanros, cuanlebesho, cuanyuza, cuanseto, cuanapa, cuanla'a, cuanbrusu, cuanley, cuantotso, cuanil, tojeonate tolabura jute, tojeonate tolabura jute, tojeonate tolabura jute. Thank you so much. I'm sorry for interrupting. Now I'm hungry. Well, muchas gracias, Ryo. We have some time, a lot of time now for questions and thoughts people have. Please feel free to type them into the chat. People can also just speak them too. I can read, if you want someone to read a question, I can read it in Spanish or English, and David can translate. If you have a question, you can raise your hand, but I can begin with a question since I don't see one yet. Oh, Nancy, please go ahead. Unmute. My question is, who are your, I'll ask first in Spanish and then English. ¿Quiénes son tus estudiantes? ¿Quiénes se inscriben en tu curso? Who are your students? Who signs up to learn Zapotec? ¿Me escuchaste? No. Ahora escucho bien, pero cuando la pregunta fue en inglés, el audio estaba muy bajito. Son tus estudiantes. ¿Quiénes son?
¿Quién quiere tomar tus clases para zapoteco de segunda lengua? Sí, en general son personas que, la mayoría son personas que tienen cierta ascendencia zapoteca. Muchas veces son hijos de personas zapotecas que viven en las ciudades, en la ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México, y también muchos hijos de migrantes que viven en Estados Unidos, de muchas personas que viven en Estados Unidos. También llegan personas que no tienen ascendencia zapoteca, que no tienen, pero que algunos son académicos, algunos son estudiantes que quieren conocer el zapoteco o que trabajan con el zapoteco de alguna manera o con comunidades zapotecas, y también ellos entran al curso de zapoteco. Y bueno, el curso es un curso abierto al público en general, entonces son bienvenidas todas las personas que desean participar, pero el perfil es principalmente de hijos de personas que hablan zapoteco y personas que tienen alguna relación con las comunidades o con la lengua zapoteca. Gracias. Thank you, Nancy. I'll continue with my question, which is, since there are so many indigenous languages in Mexico and many similar considerations, you have a very developed program and a great collective. Do you get questions from people in other language communities asking about how to get started, or are they inspired by things you're trying to do? Are there similar kinds of programs or collectives for other languages? In other words, ways that language speakers in Mexico, teachers such as yourself, kind of share ideas. Sí, muchas gracias. Bueno, sí se han acercado algunas personas. También las redes sociales permiten esa relación, y estamos en contacto con otras personas que enseñan otras lenguas originarias. Hay personas que enseñan náhuatl, personas que enseñan quechua, que enseñan maya. Y pues nos hemos contactado por las redes sociales y hemos compartido algunos recursos, algunas experiencias, hemos compartido algunas ideas. Y también yo soy parte de una red que se llama Activismo Digital de Lenguas Indígenas, y es una red de activistas en lenguas indígenas creo que en todo el continente, o por lo menos en toda Latinoamérica. Y también ahí compartimos experiencias, compartimos ideas, tratamos de colaborar con las demás personas. Y nuestro sueño también es nosotros compartir nuestra experiencia sobre cómo enseñar el zapoteco. Bueno, también una característica del zapoteco es que en realidad el zapoteco son varias lenguas. Lo que llamamos zapoteco es un grupo de lenguas, como cuando decimos lenguas romances. Y también se han acercado personas que hablan otras lenguas zapotecas para pedirnos recomendaciones, y también nosotros estamos apoyándoles o personas que gusten hacerlo también. Estamos dispuestos para apoyar, a compartir nuestra experiencia, nuestra metodología, para que puedan crear su propio curso de zapoteco para su propia lengua zapoteca. Y es la forma en que trabajamos. Ujú. Thank Rayo, you. Yeah, anyone? una pregunta. Sí, entré un poquito tarde a tu charla, disculpas. En casi toda tu presentación estabas hablando de nosotros, y yo, quería saber un poquito más del colectivo que está haciendo este proyecto. O sea, ¿quiénes son ustedes? Este, no sé. Bueno, en realidad yo tengo muchas preguntas porque yo he hecho un poquito de trabajo con el zapoteco de Valles Centrales. Entonces, bueno, una era ese de nosotros, la otra es sobre cómo podemos enseñar la cultura del zapoteco, ¿no? Sobre todo, cuando la enseñanza es a través del internet, ¿no? A mí me cuesta enseñar la cultura en persona, ¿no?
y sobre todo como qué actividades hacer en clase, porque yo siempre comento que yo siendo el más chico de mi familia no aprendí muchas cosas que mis hermanos mayores aprendieron. Yo no sé cómo cargar un burro, por ejemplo, ¿no? O sea, hay vocabulario específico para esto, hay vocabulario para hacer nudos en zapoteco, hay vocabulario para actividades muy específicas. Entonces yo preguntaría, ¿cómo podemos reproducir actividades que reflejen más una cultura y qué cultura sería esta? Porque ahorita hay como una tendencia a querer ser más modernos dentro de las comunidades y algunas prácticas ya no se quieren ejercer, ¿no? Yo hablo mucho de hacer la tortilla o literalmente echar tortillas y todo esto. Entonces yo digo, ¿cómo traer esto, este rico vocabulario que se ocupaba en prácticas específicas que se están dejando y cómo las podemos traer en el salón de clases? Y, y, y ya sea enseñando en persona o enseñando en línea. Bueno, esos son mis comentarios y preguntas y muchas gracias. Gracias, Ambrosio. Bueno, una de las cosas que, bueno, es una respuesta compleja, ¿verdad? Porque sí es cierto que es importante enseñar aspectos culturales y los trabajamos, que muchas veces están codificados en la misma lengua, ¿verdad? Y por otro lado también me genera un conflicto también, o sea, sí es un vocabulario para el campo, vocabulario para ciertas cosas, pero también es un conflicto en el sentido de no podemos pensar en la gente zapoteca como gente exclusivamente campesina o gente que solamente se dedica al campo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los profesionistas zapotecos? ¿Qué pasa con los académicos zapotecos? Con la gente que vive en las ciudades, que lleva una vida urbana, ¿verdad? Bueno, eso es un tema para reflexionar, pero sí es cierto que hay un vocabulario también relacionado a la forma de vida de las comunidades, ¿verdad? Y creo que una forma de enseñar eso, por ejemplo, es, bueno, al menos en línea, hasta donde he desarrollado la experiencia, que es principalmente en línea, pues hay recursos audiovisuales, ¿verdad? Se puede enseñar con videos, con fotos, con audios. Y también la canción que compartí al final es una canción que pues, se puede enseñar como presentar una canción, pero también ahí hay muchos elementos culturales. Ahí se puede hablar de alimentación, de comida, de las comunidades. Se puede hablar la canción menciona tortillas, se puede hablar de tortillas a partir de una canción. Se puede hablar de los vegetales que se comen en la comunidad. De hecho, en una de las sesiones, el último curso que hicimos, a partir de esa canción empezamos a hablar del pozontle, empezamos a hablar de, de cosas, de salsas que se comen en la comunidad. Y yo les iba presentando fotos de eso. Y si no tienes fotos en tus archivos, hay cosas disponibles en Internet, ¿no? Hay videos en Facebook, hay videos en YouTube, hay cosas en general en las redes sociales, también en el Internet, en el Google, ¿no? Creo que esa es una forma de enseñar, pero sí, no podemos desligar la lengua de su propia cultura, aunque también es una pregunta muy interesante porque también cuando estábamos en una sesión hablando de cómo dar las direcciones en, a una persona, ¿verdad? Y pues lo que hicimos fue hablar como bueno, tomarlo desde un ambiente urbano, ¿verdad? Como decir, camina 5 calles hacia la derecha y luego das vuelta a la izquierda para llegar al centro, ¿verdad? Eso en las comunidades pues no existe, no se dan las direcciones así, no se, la configuración de las calles no es de esa manera, ¿verdad? Pero pues son formas que creo que ayudan a aprender la lengua y para un curso básico está bien, pero en un nivel más avanzado de la lengua, también pensamos en una inmersión de los estudiantes en la lengua, ¿no? Llevarlos a la comunidad, que interactúen con la gente, que interactúen con la lengua, que tengan un contacto directo con la lengua, ¿no? Que puedan irse a los cafetales con la gente de la comunidad, a trabajar la caña, a sembrar maíz y ahí conocer también el vocabulario que se usa en esas actividades. Y esa es lo que se me ocurre, pero para un curso básico creo que no es necesario, creo que para los niveles más avanzados, cuando ya se requiere de inmersión, ahí podemos hacer eso. Pero es una pregunta muy interesante también, por ejemplo, cuando hablamos
En los cursos de idiomas se acostumbra, ¿no? Hablar de nombres, cómo se dicen las nacionalidades, cómo se dice nombres de países, ¿no? Y el vocabulario que tenemos en zapoteco son las comunidades de la región, comunidades de la zona, que sí se pueden conocer, pero no es muy útil para las personas si viven en un entorno urbano, si viven en una ciudad, ¿no? Como Ciudad de México o Ciudad de Oaxaca. O si queremos hablar de ciudades del mundo, pues ahí también nos genera conflicto esa parte, ¿no? Y muchas gracias por la pregunta. Thank you for those questions. We have lots of time still. I can ask another question if there's space for that. Could you, oh, there is a question, yes. Please go ahead, Jackie. Hola, hola Rayo, muchas gracias por tu presentación. Muy lindo escucharte. Soy Jackie, también estoy haciendo mi posgrado en lingüística aplicada. Yo trabajo con el quechua en Perú. Y me preguntaba, veía muchos paralelos. Bueno, cosas que quizás así asumo que son paralelos, pero no estoy segura, así que me gustaría preguntarte dos cosas. Hablaste un poco sobre los préstamos lingüísticos del español hacia el zapoteco. Pero me preguntaba si también hay préstamos lingüísticos del zapoteco hacia el español, del zapoteco hacia el español mexicano. Si es algo como una entrada quizás en la clase, para enseñar que el zapoteco está presente en el español, y que quizás hablan un poco de zapoteco sin saberlo. No sé si es verdad, pasa mucho en quechua. En Perú, en el español peruano, hay mucha influencia del quechua. Entonces, muchas personas tienen muchas palabras en quechua, pero no saben que están hablando quechua. Y es algo que tratamos de, de focalizarnos cuando, especialmente en los cursos iniciales del quechua, de tratar de hacer esa conexión, de que no están aprendiendo viendo por primera vez el quechua, pero ya han hablado estas palabras y vienen del zapoteco, vienen del quechua, vienen de esta lengua originaria. Se me preguntaba sobre eso, y mi segunda pregunta era sobre, en cuanto a lenguas originarias, tú hablaste de que hay comunidades que lo hablan, diferentes comunidades, y que es incluso una familia de lenguas, no solo una lengua. Lo mismo pasa en quechua. En Perú hay un proceso de estandarización llevado por el gobierno para estandarizar el idioma, y de esa manera tener un alfabeto y poder crear materiales, pero la estandarización trae también desafíos, como saber, ¿verdad?, cuál es la variedad que se va a elegir para utilizar este alfabeto o cuál es esta palabra, etcétera. Entonces, me preguntaba si hay esos desafíos también en zapoteco y cómo se están llevando en las clases, si hay un disclosure, un momento en el que se pueda llevar y conversar sobre, estamos aprendiendo esta variedad zapoteco, pero también hay esto, o no sé, tus pensamientos sobre eso, sobre la estandarización y las clases de zapoteco, especialmente cuando es tan nuevo, cuando recién se está empezando y cuando recién están creando materiales por primera vez. Muchas gracias, Raya. Gracias, Jackie. Me parece una pregunta muy, muy interesante porque, bueno, en el caso del zapoteco, el zapoteco no es una lengua tan grande como el quechua o el aymara. Entonces, no tiene mucha influencia en el español. En México, la influencia más fuerte en el español es el náhuatl. El, eh, el español tiene muchísimas palabras en náhuatl. Este, y así aquí hablamos muchas veces, usamos palabras que vienen del náhuatl. En el caso del zapoteco es una lengua más pequeña que el náhuatl,
y no tiene tanta influencia en el español, no tiene tanta presencia dentro del español. Sí, sí se dan casos, sí existen casos, pero está reducido al estado de Oaxaca o a las zonas, a las comunidades donde ya no se habla zapoteco, ya hablan español como lengua materna, pero que eran comunidades zapotecas. Entonces ellos siguen reproduciendo cierto vocabulario que está presente en su español. Y también siguen también trasladando un poco la fonología del zapoteco al español que hablan. También las comunidades donde se habla zapoteco, cuando hablan español, también pasa eso. Trasladan la fonología, trasladan cosas de la sintaxis y también pues usan palabras del zapoteco. A veces pasan cosas que, por ejemplo, topónimos, nombres de lugares, ¿no? Tal terreno o tal parte del territorio se llama así. Y pues la gente no tiene un nombre para eso en español. Entonces dicen, no, vamos a ir a trabajar a Arabuchi, por ejemplo. Y pues usan ese vocabulario en zapoteco, ¿verdad? Pero me parece que está limitado a esa zona, a la zona zapoteca en concreto, no al español como en el ámbito general, ¿no? En ese sentido, el náhuatl es la lengua que tiene más influencia en el español, en nuestro caso, en México. No sé qué tanto lo tiene el maya también es una lengua bastante grande, no sé qué tanta influencia tiene el maya dentro del español. Probablemente también sea más reducido a Yucatán, probablemente en Yucatán o en las zonas mayas también usan muchas palabras en español que vienen del maya. Pero esa sería mi respuesta en cuanto al zapoteco. No hay muchas palabras en el español que provengan del zapoteco. Sí hay, pero su uso está limitado a Oaxaca. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la palabra guelaguetza. Guelaguetza es un evento que se hace como ahora es un espectáculo, ¿verdad? Que se hace en la ciudad de Oaxaca, pero es una palabra de origen zapoteco. Y cosas como de ese tipo, ¿no? Son pocas palabras reducidas al ámbito regional o el estatal. Y algunas y la mayoría son nombres de lugares, son topónimos cuando son palabras en zapoteco. No sé si recuerdan cuando hablé de los préstamos lingüísticos, luego había una diapositiva que decía castellanización y zapotequización. Esos son dos cosas. La castellanización la zapotequización es cómo se adaptan las palabras del español al zapoteco, a la fonología del zapoteco, y la castellanización es lo contrario, cómo se adaptan las palabras del zapoteco al español. Existen algunos ejemplos de eso, pero son aislados en el caso del zapoteco. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta sobre la estandarización, es un tema complejo. Nosotros no estamos discutiendo la estandarización del zapoteco. Primero, el zapoteco son lenguas diferentes. Nosotros partimos de eso. Nosotros hablamos el Dizashida y para nosotros el Dizashida es una lengua zapoteca diferente a la lengua Jun que se habla también en la Sierra Norte de Oaxaca o a la lengua Dizalea que se habla también en la Sierra Norte de Oaxaca y diferente al Dichaza que es el zapoteco del Istmo. Y nosotros enseñamos Didashida porque es lo que hablamos, ¿verdad? Pero incluso dentro del Didashida, prácticamente todas las comunidades que hablan Didashida hablan diferente. No hay una sola comunidad donde coincida la forma de hablar. Todas las comunidades tienen variaciones en el léxico, incluso en la gramática, en cosas en la sintaxis, en la fonología. A veces ponen un tono en una sílaba o en otra sílaba. Pero son comunidades que se pueden entender, que pueden tener conversaciones, aunque tienen diferencias en su forma de hablar. Entonces, desde mi punto de vista, es muy difícil buscar una estandarización del Dizashida. Del zapoteco es imposible, ¿verdad? Del Dizashida lo veo difícil. Y lo que hacemos es que nosotros enseñamos lo que hablamos, ¿no? Creo que eso nos ayuda un poco. No sé cómo están las discusiones, no estoy muy involucrado en las discusiones sobre la estandarización del zapoteco. Creo que no existe un movimiento que busque la estandarización del zapoteco. Hay algunas personas que hablan de eso, pero creo que no existe como tal un movimiento sobre eso, ¿no? Existe un poco más
necesidad de estandarizar la escritura, de poder escribir todas las comunidades de la misma forma, con el mismo alfabeto, pero no de crear un zapoteco estándar. Y bueno, este tema también lo discutimos en nuestro curso. El estándar es un asunto complejo. Creo, si no me equivoco, creo que todas las lenguas estándar que existen en el mundo han sido lenguas impuestas. O sea, las lenguas estándar son lenguas impuestas, generalmente a partir del Estado, ¿no? A partir del Estado-nación. Creo que en ningún país, en ningún lugar donde existe una lengua estándar, se reunieron los habitantes de ese país o de ese lugar para ponerse de acuerdo cuál sería la lengua estándar, cómo crear un estándar. En mi opinión, todas las lenguas estándar son lenguas impuestas desde el centro político, económico, desde el centro de poder cultural de los países, ¿no? En nuestro caso no existe eso, no existe, ninguna comunidad pueden decir que es la comunidad zapoteca por excelencia o que es la comunidad que habla mejor el zapoteco, ¿verdad? Entonces no existe un zapoteco estándar y eso está bien, es bueno por una parte, es bonito porque en español hay mucha hipercorrección, ¿verdad? La gente te corrige si dices mal una cosa, y dice que si no se dice así, no se dice, se dice de esta forma o cosas así. En zapoteco no existe eso, nadie te corrige tu forma de hablar zapoteco porque no hay un estándar. Cada comunidad tiene su forma de hablar, incluso en cada familia se desarrolla cierta forma de hablar y a nivel individual también cada persona desarrolla su propio dialecto. Entonces, no estamos preocupados por estandarizar el zapoteco. Creo que más bien todas las comunidades tienen derecho de enseñar su zapoteco y las personas que están aprendiendo el zapoteco de Yagavila, que yo les estoy enseñando, van a poder comunicarse con las otras comunidades que hablan Pitashita. La estandarización me parece que es más una preocupación del Estado, de las escuelas, de los maestros, en la medida de que quieren implementar políticas públicas para enseñar zapoteco, ¿no? Que tiene sus ventajas porque también permite crear materiales, crear libros con un estándar que puede funcionar para todas las comunidades, ¿verdad? Pero sí lo veo como un proceso difícil porque si pongamos que el gobierno hace libros para las comunidades Shitza en el zapoteco de Yagavila, ¿no? Sí le van a servir a las demás comunidades, pero también las comunidades hablan diferente. Muchas veces las comunidades pues rechazan ese tipo de materiales porque no es el zapoteco que ellos hablan, ¿no? Sí es Ditashita, pero no es como se habla en su comunidad y eso también rompe con cierta, o más bien es una imposición de alguna manera, ¿no? Entonces, en mi opinión, el estándar es más una imposición. Es muy difícil lograrlo por consenso y dejo ahí la reflexión. Muchas gracias. Gracias, Rayo. Thank you very much for the question. We are out of time. We're out of really great discussion here. And we really appreciate everyone's questions and Ryo's generosity in teaching us so much about what the collective is doing. I think that these very practical approaches and the way he broke down the thinking and method is be very useful to people working on teaching native languages in many other places too. So we hope that other people can draw inspiration and ideas from that. We will share this recording on our APS webpage and Bani Jidza Collective also can do so also. Please follow all the pages that Ryo mentioned online for seeing other great resources. And thank you, everyone. Thank you to David for his interpretation. We really appreciate it. And thank you, everyone. And we hope to see you again for future events in this forum. And we hope you and your families are well. Take care. Thank you.